Estamos felices de poder otra vez ver a la matriarca de la iglesia, nuestra querida hermana Delia. Qué placer es verla otra vez, hermana. Estamos tan felices en la presencia del Señor. Brother Rafael, good to see you, my brother. God bless you. Todos los santos que están aquí en la presencia del Señor. Traemos, como ya terminando la conclusión, en este mes que viene, unas semanas más, sobre el tema de el reino de las sectas. Y hoy nos toca hablar sobre los evangélicos y la adoración del domingo. Hoy estamos ya casi terminando todos los temas que hemos hablado. Comenzamos el 10 de mayo con la iglesia de Roma, el Vaticano. Hablamos de los testigos de Jehová, de los mormones. Hablamos sobre la iglesia adventista. ¿Será la iglesia adventista una secta también? Hablamos sobre las religiones del Islam en dos diferentes partes. También hablamos sobre los evangélicos, el rapto secreto, los evangélicos, el antinomianismo, y hoy los evangélicos y el domingo. La siguiente vez que estemos juntos vamos a hablar sobre los evangélicos y la inmortalidad del alma. Y el pastor Bell va a continuar también con el tema del comunismo. Yo estaré cerrando la serie a principios de septiembre con los evangélicos y la teoría de las dos iglesias, la iglesia e Israel. Muy importantes estos temas. Espero que les haya sido de gran bendición al estar aquí a escucharlo. Si se han perdido algún tema, todas las diapositivas, toda la información está escrito en la website www.morenosda.org. Hoy hablamos sobre los evangélicos y la adoración del domingo. Padre Santo, danos una porción especial de tu Santo Espíritu y te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Una secta es un sistema de creencias, de prácticas religiosas que implican una veneración, una devoción que son mal dirigidas. Son mal dirigidas hacia una figura que no es Dios, o un objeto distinto a Dios, o una versión menor de lo que es Dios en la Biblia. Estas prácticas nos alejan de fe verdadera en el Dios verdadero. Y esto desafortunadamente implica que perdemos mucho nuestra relación con el Señor Jesucristo cuando estamos siguiendo una práctica de una secta. Hemos hablado sobre una plataforma llamada el dispensacionalismo. Son las creencias de que Dios es un diferente Dios bajo diferentes dispensaciones o eras. Así que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente se salva por obras, dice esta gente. En el Nuevo Testamento se salvan por gracia. En el Antiguo Testamento hay que guardar los mandamientos, pero en el Nuevo Testamento somos libres de la ley. En el Antiguo Testamento se tenía el sábado. En el Nuevo Testamento tenemos el domingo. Cristo es nuestro reposo. No hay que guardar las leyes, ni de Moisés, ni las ceremoniales, ni las leyes de Dios, ni los 10 mandamientos. Todo eso ha sido completamente excluido, crucificado en la cruz, y no nos pertenece tener que guardarlo. Esa teología dispensacionalista está en contraste con la teología de el pacto, que nos enseña que Dios es un Dios de orden y de pacto. Que antes de que la eternidad comenzase, Dios Padre y Dios Hijo entraron en un pacto, que ese pacto es un pacto sempiterno, que el pacto de Dios no cambia, que cuando Dios dio los mandamientos, los mismos ángeles, Salmo 103 dice, guardan sus mandamientos, y cuando Dios hizo un pacto con Adán, lo hizo para que fuese un pacto eterno. Dios hizo un pacto con Noé y lo puso en el aire. Vemos ahí arriba el arco iris. Dios hizo el pacto con Abraham y con Moisés y los hijos de Israel. Y este no ha sido diferentes pactos, es siempre el mismo pacto que refleja diferentes atributos de que Dios es amor. Ahora, hoy tenemos que traer esta realidad. Cuando se dice que el domingo toma el lugar del sábado, que el sábado es para ellos, pero como somos del Nuevo Testamento, el domingo es para nosotros. ¿Qué dice esto de Dios como un Dios? ¿Qué dice esto de Dios como Rey y palabra del Rey? ¿Será que Dios cambia de mente? ¿Será que Dios cambia? Y vamos a ver esto en forma detallada, pero primero quiero que escuchen
¿Qué es lo que el mundo allá afuera dice? Esto va a estar en inglés, le voy a hacer una pequeña traducción. Why do you not believe in keeping the Sabbath anymore? Because Paul says in Colossians chapter 2, don't let anyone tell you have to obey any Sabbath or festival day. It seems to me that the Sabbath, our rest, has arrived in Jesus. Now, I'm not saying it's not a good idea to take a day of rest, but it's not a commandment anymore. It was a commandment and in the Old Testament, and Jesus actually fulfilled it. And so we rest in him. Follow-up question. So why could you not say the same for the other 9 commandments? If Jesus fulfilled those 9 commandments, then why are we obligated to keep those 9 out of love, but not? Because the other 9 are repeated in the New Testament as obligatory on us, where the fourth one isn't. The fourth one, if I'm interpreting Colossians 2 right, he says, don't let anyone tell you have to obey any Sabbath or festival day. Si yo interpreto Colosenses 2, 14 y 16 correctamente, las leyes de Dios hoy en día no hay que guardarse. No es necesario tener que guardar el sábado porque hoy Cristo es nuestro sábado. Esas leyes ya quedaron atrás y por lo tanto no son obligatorias. El joven le dijo, ¿puedo hacer otra pregunta subsiguiente? Sí. ¿Y usted puede decir lo mismo de los otros 9 mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. ¿Será que también esas leyes no hay que ser guardadas porque Cristo las guardó? Él dijo, no. Esas otras son morales y esas otras 9 se encuentran los mandamientos en el Nuevo Testamento. Son obligatorias para nosotros, pero no se encuentra nada del sábado en el Nuevo Testamento. Esta es la religión de los dispensacionalistas de cada iglesia dominical. Y por eso las categorizamos contundentemente como una secta. Porque no se demuestra quién es Dios en su amor, ni como Dios creador, ni como rey que no cambia su palabra. Entonces nos están dando una vista diferente de Dios que dice, en el Antiguo Testamento era para ellos, pero ahora en el Nuevo Testamento, estas nuevas leyes son para nosotros. Pero de los 10 mandamientos, 9 pasan al Nuevo Testamento porque se encuentran en el Nuevo Testamento, pero ese del sábado es para el judío. Y si quieren tomar un día libre, está bonito, tómense uno si ustedes quieren, pero no es mandamiento de Dios. Esto es lo que se enseña en cada iglesia dominical. Por lo tanto, las ponemos bajo la tela de juicio como una secta. Hoy vamos a hablar sobre 9 puntos, 10 en especial. Dios no cambia. Lo que sale de su boca no cambia. El sábado no fue hecho para el judío. El sábado fue hecho para la raza humana. Ahora, la vida que Jesús vivió es la vida que Dios acepta en lugar tuya. Y cuando escudriñamos su vida, la vida de Jesús que es aceptada por Dios Padre fue una vida sabática, no dominical. Dios acepta la observancia de la guardanza del sábado de Jesucristo en lugar tuya. Nunca guardó Jesús un domingo. Por lo tanto, la vida que Él vive, ahora la vive en nosotros, no va a producir guardanza del domingo, sino la guardanza del sábado. Ahora vamos a ver el punto número 4, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a ver los 8 versículos bíblicos que tratan del domingo en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a ver de Pablo y vamos a ver unos versículos en forma especial. Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Romanos 14:5 y 6, uno estima un día más que el otro. Otro estima otro día, que cada uno tenga su propia persuasión. Colosenses 2:14, 16, el cual citó este pastor. Y Hebreos 7, 11 y 12, que dice que con la mudanza del sacerdocio es por lo tanto también necesario que se mude la ley. Vamos a terminar con las preguntas. ¿Qué opina Dios de que alguien haya falsificado su día de reposo? ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos? ¿Y lo vamos a hacer? Este es un gran tema que va a ser resumido en la siguiente hora juntos y se le agradece a cada uno de ustedes por su asistencia. Hablemos sobre el primer punto. Dios no cambia y Dios jamás va a modificar lo que ha salido de su boca. Vamos a leer unos versículos bíblicos al respecto. Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Qué bonito saber que Dios no cambia. Qué bonito saber que tú tienes completa seguridad de que esa roca es una roca eterna,
que no hay variedad ni sombra de variación en Él, que Él permanece siempre siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios tiene una perspectiva eterna. Antes que hubiese tiempo, Dios ya era. Y cuando se acabe todo el mundo, ni una jota ni una tilde perecerá de cualquier palabra que salió de su boca, porque Dios es eterno. Dios no dice ups. Dios no tiene borradores para borrar y comenzar borrón y cuenta nueva. Él es el mismo. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo perfecto don desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando decimos que Dios cambió el sábado al domingo, y no hay prueba alguna en la Biblia, pero cuando tratan de buscar eso, están diciendo que Dios sí cambia. Que Dios cambia la firma que Él dio del mismo pacto, que Él cambie lo que Él inicialmente pensó que iba a estar en un mundo perfecto, y si no hubiese pecado, el núcleo familiar y la guardanza del sábado hubiera continuado para siempre. El propósito designio de Dios jamás es cambiar en la mitad del partido las reglas del partido. Nadie hace eso ni en esta tierra ni en el cielo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre su santa ley? Deuteronomio 4:13 dice, y os declaró Dios su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y Dios los escribió en 2 tablas de piedra. Entendemos que, por lo tanto, el pacto son los 10 mandamientos. Y hablamos de eso, si se recuerdan, la última vez que estábamos juntos, todos nos pusimos de pie y leímos los 10 mandamientos, que se llama también el pacto. ¿Qué dice la Biblia de estos 10 mandamientos, de este pacto? De la inmutabilidad de ellos. Salmos 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Dios con sus manos hizo las tablas y con su dedo escribió las obras de verdad y las obras de juicio. La ley es santa, justa y buena. Todos sus mandamientos, incluyendo el santo sábado, el que era en la mitad del pacto, todos sus mandamientos son fieles, permanecen firmes, díganlo conmigo, para siempre, y se hacen con verdad y rectitud. Hermanos y hermanas, los 10 mandamientos, ninguno ha sido abrogado, ninguno ha sido quitado, permanecen para siempre, hechos con veracidad, con rectitud. Sigue diciendo Mateo 5, cuando Cristo habla de la ley, a los predicadores que predican esto, a los pastores que enseñan a la grey, no penséis, no prediquéis, no cantéis, no digáis, he venido a abolir la ley. Yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. De cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué dice esto de la veracidad de que un Dios no cambia y que su ley no cambia? La ley de Dios es la justicia de Dios. Es hecho con rectitud, con veracidad. Cuando Él dijo, no tendráis dioses ajenos delante de mí, eso no es una sugerencia, es un mandamiento. No hagáis imagen ni semejanza alguna, ni escultura de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Eso no es una sugerencia, es un mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No es una sugerencia, es un mandamiento. Acordarte has del sábado para santificarlo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, aunque sean buenos o malos, no importa. Hay que honrarlos. No es sugerencia, es un mandamiento. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa, ni la mujer, ni el asno, ni el criado, ni nada de tu prójimo. Estas no son sugerencias, hermanos, eso es mandamiento. Y estos 10 mandamientos es el pacto. Es el pacto. Ahora, mi salvación será para siempre, mi justicia no será abolida. ¿Qué se dice de una ley de un rey que cambia? Si aún en el Antiguo Testamento, cuando
los profetas falsos vinieron al rey Darío y le dijo, por un mes que nadie adore a ningún Dios sino solamente tú. Y le dijeron esto aquí en Daniel 6:8, tu majestad, oh su majestad, solicitamos su firma que esté en este edicto, en esta ley. Fírmela para que no pueda ser cancelada ni modificada. Será como la ley de los medos persas, que es irrevocable. Quiere decir que la ley de los medos persas no cambia. Pero no cambia una vez que el rey la haya ¿qué? Firmado. ¿Quién dijo no matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No hurtarás? ¿Quién dijo no codiciarás? ¿Quién dijo honra a tu padre y a tu madre? I don't know. Cualquiera pudiera haberla dicho. De hecho, si ustedes estudian el código de Hammurabi, esta misma ley está en el código de Hammurabi. Lo podía haber dicho Mahoma, lo podía haber dicho Confucio, lo podía haber dicho Buda. ¿Dónde está la firma en el pacto? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién dijo eso? No sabemos la firma. Usualmente nosotros hacemos una carta o un email y lo firmamos al final. Atentamente, un servidor, ¿verdad? Así no es con los 10 mandamientos. Dios puso su firma en la mitad del pacto. Cuando Él dijo, tomen la primera palabra, yo soy Jehová vuestro Dios que saqué de la tierra de Egipto. A la última palabra, no codiciarás nada de tu prójimo. Y vas hacia el centro del pacto, ahí está la firma. Acordarte has de él, aquí está la mitad del pacto, Shabbat, del sábado, para santificarlo. Dios firmó su ley en el sábado. Dice su nombre, Jehová vuestro Dios. Ninguno de los otros tiene ese nombre. Jehová vuestro Dios, su título, creador de los cielos y la tierra. Salvador, que os saqué de la tierra de Egipto en Deuteronomio 5. Y ese gran dominio suyo, cielos, tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay. Si tú quitas el sábado del pacto, cualquier otro Dios pudiera haber dicho lo mismo. Por lo tanto, si yo fuera el diablo, yo trataría de quitar esa firma. ¿Para qué? Para quitarle a la vista de toda la raza humana quién es el creador, quién es el salvador, y pondría alguien que iría en contra de eso. Pero este versículo, Salmos 89:34, es vital. No romperé mi pacto. El hecho de que uno diga Dios cambió del sábado al domingo es Dios mismo habiendo roto su propio pacto. Pero Dios dijo, yo no voy a romper mi pacto. Y siguen diciendo, vean lo que dice, ni voy a cambiar ni mudar lo que ha salido de mis labios. Cuando Dios con voz tronante dio los 10 mandamientos, Él jamás pensó en mudar ninguno de ellos. Porque son eternos para siempre, como Él es eterno para siempre. Es una demostración de su carácter, de su virtud y también de su amor. Por eso dice Isaías 55, 10 y 11, así será mi palabra que sale de mi boca, mi palabra no regresa a mí vacía, porque aquí el que manda soy yo, dice Dios. Él es el rey, y cuando Él da una palabra, un mandamiento, no regresa a Él vacío. Así que muy importante entender esto. Ahora, ¿qué es esto que de la ley de los medopersas es irrevocable? ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no se puede revocar, no se puede cambiar. Esto también se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 9, 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Donde hay un pacto, tiene que haber muerte. Si no hay muerte, el pacto no se valida. No hay, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Digamos un ejemplo, estás tú con tu abogado y le dices, mira, yo quiero que cuando yo muera, que mi hijo tenga mi casa. Pero tu hijo te trató mal en Thanksgiving y llamaste esa misma noche al abogado y le dijiste, a Junior, sí, me lo quita y ya, me lo quita pero ya mismo. ¿Y qué hace el abogado? Sí, señor. Puedo cambiar su testamento. ¿Por qué? Porque usted está ¿qué? ¿Usted está qué? Vivo. En lo que usted está vivo, su testamento es revocable. No es confirmado.
Pero el día que usted fallezca y Junior no está en la casa, Junior se queda afuera. Aunque usted hubiera querido después, I'm sorry. ¿Por qué? Porque ahora se vuelve ¿qué? Irrevocable. Porque con la muerte del testador, el pacto o el testamento se vuelve irrevocable. Entonces, si se pudiera haber cambiado el sábado al domingo, Cristo lo hubiera hecho con su palabra y con su ejemplo. Así como Él hizo un cambio. No hay que matar más corderitos. Hay que tomar ahora ¿qué? Pan y vino. Eso sí lo hizo con su propio ejemplo testificado en Mateo, Marcos y Lucas. Muy clarito. ¿Okay? Eso sí, pero cambio del sábado al domingo, no. Y para los que les gusta estudiar profecía bíblica, en los últimos días, Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Así que no solamente hay arca del pacto aquí en la tierra, con la tabla de los mandamientos aquí en la tierra, también hay arca del pacto arriba en el cielo. ¿Y cuánto quisieran apostar que allá arriba en el cielo no dice acordarte has del domingo? Eso no se encuentra arriba en el cielo, porque es el mismo pacto que Dios hizo. Arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra se confirma porque es un pacto sempiterno. De hecho, los que estudiamos profecía bíblica, entendemos la razón por la cual Cristo viene enojado en su segunda venida. Léanlo conmigo. Isaías 24, 1 al 5. He aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, transforma su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, hermanos. ¿Cómo va a quedar esta tierra? ¿Y por qué? Por tres cosas. ¿Qué es lo que los moradores de la tierra hicieron? Tuvo que ver con su santa ley. Número 1, porque ellos traspasaron las leyes. ¿Cómo que las leyes no son importantes hasta la venida de Cristo? Como que no hay que guardar los mandamientos ahorita. Ahora tú estás bajo la gracia, no más bajo la ley. Falsearon el choc, el derecho. Busquen la palabra choc. Choc, ordenanza o derecho, es el tiempo sagrado escrito en piedra. Solamente hay un tiempo sagrado escrito en piedra, y ese no es el domingo. El único día que Dios bendijo, santificó y escribió con su propio dedo en tablas de piedra, ese tiempo sagrado es el santo sábado. Pero ¿qué dijo Cristo de que va a ser los moradores de la tierra antes de que Él venga? Van a falsificar el tiempo sagrado escrito en piedra, el choc. Y número 3, por lo tanto, quebrantaron el pacto siempre eterno. Cuando escuchas a ese pastor decir, bueno, pero eso fue para entonces, ahora estamos bajo la gracia, no es necesario. A mí se me hace, si estoy interpretando Colosenses 2:14 bien, no, mi querido pastor, no lo está interpretando bien. Vamos a ver por qué ahora. Punto número 2. El sábado fue creado para la humanidad, no para el judío. Génesis 2, conocemos este versículo muy bien, que cuando Dios hubo acabado los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo, y santificó Dios el día séptimo, porque en él reposó de toda la obra que había Dios hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Dios lo sabatizó, Dios lo reposó, Él lo hizo con su propio ejemplo. Y Dios bendijo ese día, no los otros 6. Y Dios hizo santo un día y lo llama mi santo sábado. No el santo sábado del judío, pero mi santo sábado. Lo importante de esto es la palabra séptimo. En hebreo, 7 es Sheva, pero juramento es Shava. Sheva, séptimo juramento, es casi la misma palabra. Porque Dios lo calculó para que en el séptimo día, por juramento, Él hiciese un pacto especial con el que estaba allí a su lado. ¿Quién reposó el sábado con Dios? La palabra Shabbat
sábado quiere decir reposar. Viene de la palabra Shabbat, que quiere decir cesar, stop. Y en la mitad de la Shabbat, Abba es el nombre del Padre. Cristo dijo, Padre nuestro, Abba, papito. Como dice la hermana Norma, papito Dios en sus oraciones. Papito Dios, Abba. El centro del universo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El centro del mundo, Israel. El centro de Israel, Jerusalén. El centro de Jerusalén, el templo. El centro del templo, el lugar santísimo. En el centro del lugar santísimo, el arca del pacto. En el centro del arca del pacto, el pacto. En el centro del pacto, sábado. Y en el centro del sábado, Abba. No es una religión, es una relación. Y por eso, si yo fuera el diablo, yo atacaría lo más que yo pudiera la relación que nosotros debemos de tener con el Creador que nos hizo. Ahora, vean cómo hizo Dios al hombre. Entonces Jehová, Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el hálito de vida y fue a Adán un ser viviente. Y vio Dios todo lo que había hecho. Aquí era bueno en gran manera y fue la tarde, la mañana del día sexto. Así que terminó de hacer Dios a Adán el día sexto. Venga para acá, mijo, venga para acá, sí. Y se voltea y se va poniendo el sol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar un día santo. Y en el séptimo día, Dios hace el sábado junto con Adán. ¿Por qué? Why? Para enseñarnos que no comenzamos trabajando, comenzamos reposando. Y reposamos en las obras terminadas. Entonces el pastor evangélico, nosotros comenzamos basado en las obras terminadas de Cristo. Nosotros no trabajamos con nuestras propias obras. Comenzamos en las obras finitas, terminadas y aceptadas de Jesucristo. Y por eso celebramos junto con el Padre el Día del Padre. No es mi día, es el Día del Señor. Se le llama ese día Shabbat, que es reposo. Ahora, por eso dijo Cristo en Marcos 2, como lo leyó la hermana hace unos momentitos. Y Cristo les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no al revés. No el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, si ustedes quieren saber cómo guardar el sábado, vengan al Señor del sábado, el que lo creó, los bendijo, lo santificó, lo guardó, y abracé a Adán y lo guardamos juntos. Si ustedes quieren saber cómo se guarda, yo soy el Señor del sábado, dijo Cristo. ¡Wow! Entonces, símbolo de las obras consumadas, terminadas de Cristo, las cuales el Padre acepta cuando todo es bueno, perfecto y hermoso. Que de hecho, si el diablo jamás hubiera venido a haber engañado a Adán y a Eva, todavía tuviéramos matrimonio. Eso fue una institución antes del pecado. Y tuviéramos el sábado. Y muy lejitos por allá en la esquina, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el sábado, perdón, si el pecado nunca hubiera entrado a la tierra, el sábado continuaría para siempre. Así de importante es esto para nuestro. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento de este reposo? Porque dijo el pastor que los 9 mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento, pero no el sábado. Ahorita vamos a ver eso. Hebreos 4. Temamos pues, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ese es el objetivo del sábado. No es solamente ir a la iglesia. Qué bien que vienes a la iglesia. Dios te bendiga. Pero el objetivo es entrar en su reposo. Ese es el objetivo del sábado. No por religión, pero por relación. Entrar en el reposo de Jehová Dios. Así que temamos pues que esté la promesa de entrar en su reposo, que alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque los que hemos creído, ven, no es por obras, es por fe. Los que hemos creído entramos en ese reposo. Esto no es un acto de obras, es un acto de fe, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, porque en cierto lugar, así dijo Moisés, del séptimo día, del Sheva y el Shaba, del juramento y el 7.
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, puesto que aún falta que algunos de nosotros, los que están viendo esto, entremos en ese reposo. Queda pues un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo no es domingo. Ese reposo no es el día que tú quieras, como hacía Caín. Yo sé que tú dijiste el cordero, pero yo traigo las papayas, los melones, los bananos, las manzanas. Y Dios dijo, pues sí, está bonito, pero yo no lo ordené. Yo ordené el cordero. Pero yo quiero, o es como tú quieras o es como yo quiero. No es de los dos. Usted escoja, ¿quiere tener su propia religión o la mía? La mía es del cordero. La suya de las papayas y las bananas. Pero Señor, pero mi día libre es martes. ¿Quieres entrar en su reposo? Sí. Lee el siguiente versículo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Cómo reposó Dios de sus obras? Él trabajó 6 días y en el séptimo día reposó. ¿Queremos entrar en su reposo? Sí. Hay que descansar como Dios lo hizo. Hay que reposar como Dios lo hizo. Trabajando 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Entramos en su reposo por fe, habiéndonos puesto los mejores zapatos, el mejor vestido, la mejor cositas de ustedes las damas, y el pelo y todos esos arreglos, el carro bien limpiecito y los niños bien desayunados. Y nada de cranky, los esposos con las esposas, muchos besitos el sábado de mañana. Y van llegando aquí a la iglesia, y van llegando temprano, apagan el carro, toman sus posiciones, todo el mundo feliz y contento. Entramos en su reposo guardando el sábado. Porque no puedes hacer todo esto el domingo, porque Él nunca lo reposó. Ahora, pero yo tengo un versículo 2 que omití, y se los quiero leer ahorita. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues que no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Ya leímos eso, pero vean el versículo 2. Porque a nosotros del Nuevo Testamento, aquí en la iglesia de Moreno Valley, a nosotros también se nos anunció el evangelio como a ellos. No son 2 diferentes evangelios. Es el mismo evangelio. Una fe, un Señor, un bautismo, un evangelio. De hecho, hermanos y hermanas, este versículo de Números 15, 14 al 16, si ustedes nunca lo han leído, espero que se lo tatúen aquí en la frente. Vean este versículo, qué poderoso es. Y si un extranjero, no es un judío, es un gentil, un egipcio, un gentil, ¿verdad? Un extranjero, un forastero, reside con vosotros, o cualquiera que esté entre vosotros por vuestras generaciones, como hacéis vosotros, los judíos, así hará él. Una misma ordenanza, un mismo decreto tendréis vosotros y también para el extranjero. ¿Cuántos? 1. Como sois vosotros, así será el extranjero delante de mí, dice el Señor. Una misma ley y una misma manera tendréis vosotros y para el extranjero. Hermanos y hermanas, una fe, un Señor, un bautismo, una ordenanza, una ley. Es todo de solamente uno. Pero la teología dispensacionalista dice que Dios es diferente en el Antiguo Testamento del Nuevo. Diferentes leyes, diferentes ordenanzas, diferentes días. Y ya vimos que Dios no cambia, su ley no cambia, y Él va a regresar basado en el arca del pacto del templo con los mandamientos de allá y los que ha escrito en el corazón, y viene porque el mundo ha roto ese evangelio. Ahora, en cuanto al sábado y el forastero se refiere, dice Isaías capítulo 56. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. ¿Tú quieres seguir a Jehová para servirle? Que amen el nombre de Jehová. Tú quieres amar el nombre de Jehová. El nombre de Abba. Si quieres amar el nombre de Abba, guarda el sábado. Para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Mira,
Si yo abrazo no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, yo puedo estar abrazando a Confucio, a Buda, puedo abrazar a cualquier otro que diga, esos son mandamientos morales. Pero nosotros abrazamos el pacto, abrazando la firma del Dios en el pacto, lo que lo hace irrevocable, que lo apunta a Él como el Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y todas las obras que en ellos hay, no solo para el judío, pero también para los extranjeros. Esta es voluntad de Dios, un decreto, una ordenanza, una ley, un sábado. El mismo evangelio que fue predicado a ellos, también se nos es predicado a nosotros, pero no les sirvió a ellos de nada. Voy a regresarme aquí, porque a nosotros también se nos anunció el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de la fe. Ellos no tuvieron fe. Nosotros tenemos fe, hay que tener fe, hermanos, para entrar en ese bendito reposo. Ahora, hermanos, la vida de Jesús es la única vida que Dios acepta, no la tuya. Buscamos la justicia de Cristo, son las perfectas obras de Cristo que Dios acepta, no las nuestras. Y hermanos y hermanas, la vida que Dios acepta en lugar de la tuya es una vida sabática. Es una vida, la vida de Cristo, la cual guardó perfectamente los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado. Vamos a leerlo juntos. Romanos 5, 10 y Lucas 4, 16. Brother Ephraim, hermano Efraín, ¿podría subirle al AC? Muchas gracias. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos y hermanas, la muerte de Cristo no nos salva. Repito, la muerte de Cristo no nos salva. La muerte de Cristo nos reconcilia. Lo acabamos de leer. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados por la muerte de Cristo. ¿A quién reconcilia Jesús con su muerte? A los enemigos. Todos éramos enemigos. Jesús ha reconciliado a todos los hijos e hijas de Adán por su muerte. Pero no todos son salvos, porque no tienen fe en su vida. Lo que nos salva a nosotros es la vida de Cristo. La muerte nos reconcilia con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Estamos reconciliados con Dios, pero lo que nos salva es su vida y fe en su vida. Si nosotros tenemos fe en la vida de Cristo, tenemos fe de que Dios Padre acepta la perfecta vida de Cristo en lugar nuestro. Y parte de esas aceptaciones fue una perfecta guardanza del sábado. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo comenzar a guardar el domingo si la justicia que me salva, la perfecta vida del Cordero, es sabática? El momento que hago como este pastor evangélico que les mostré al principio y dice, no, pues el domingo es el día del Señor. Yo me salgo de la justicia de Cristo y ahora estoy en mi justicia. Estoy ahora bajo la ley. El que guarda el domingo está bajo la ley, porque Cristo nunca guardó el domingo. Lo que estamos bajo la gracia, estamos bajo la cobertura de la vida perfecta de Cristo. Y esa vida reproduce en nosotros una guardanza sabática basada en un pacto cumplido, no por mí, un pacto cumplido por Jesucristo. Y su guardanza del sábado es la que nos salva a nosotros. Por eso, dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús como un sacerdote de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de los Aarones o de los levitas, cuanto es mediador de un mejor pacto sobre mejores promesas. ¿Entiendes? Dios el Padre hizo el pacto con nosotros y nadie lo cumplió. Ahora Dios el Padre hace el nuevo pacto con su Hijo y su Hijo cumple todos los términos y condiciones perfectamente por amor. Y esa vida Él la ofrece en lugar nuestra. Mejor pacto, mejores promesas, mejores lágrimas. Y esto hace en Hebreos capítulo 7, mi versículo favorito de la Biblia después de Juan 3:16. Esto hace, por tanto, que Jesús sea fiador. En inglés lo puse ahí, Jesus is the guarantor, el garantor, el fiador de un mejor pacto. ¿Quién garantiza que el pacto sea cumplido? ¿Tú? Ya no más. Ese fue el primer pacto y aquí nadie lo cumplió perfectamente, por lo tanto no me juzguen.
Y no les voy a juzgar a ustedes. ¿Qué les parece? Pero sí juzgamos a Cristo. Juzgamos a Jesucristo. Porque Él cumplió perfectamente los términos y condiciones. Por lo tanto, cuando dice la Biblia, buscad primero el reino de Dios y buscad su justicia, y estás buscando cuáles son las buenas obras que Cristo hizo para que tú entraras al reino de los cielos. Estás buscando tú cuál es el manto de su justicia con el que Él te cubre. Jesús no cometió adulterio. Jesús nunca robó. Jesús nunca mató. Jesús honró a su padre y a su madre. Jesús nunca codició. Jesús nunca tuvo otros dioses ajenos delante de Él. Nunca hizo semejanza de esculturas abajo en la tierra ni con ídolos. Él nunca tomó el nombre de Jehová su Dios en vano. Y Jesús siempre guardó el sábado. Esas son la justicia que Dios está diciendo. Busca primero el reino de Dios y busca su justicia. Y cuando tú busques su justicia, querido amigo evangélico, nunca vas a encontrar el domingo como parte de la justicia de Cristo. Siempre va a ser la justicia del santo y divino Shabbat. Como la historia que les conté la semana pasada, de la mamá perrita que tuvo el accidente y le mocharon ambas patitas de atrás. ¿Cómo se movía ella? ¿Se recuerdan? Así se movía. No tenía patas. Y le nació los cachorritos. Ellos tenían sus 4 patas bien. Y como veían cómo la mamá se movía, ¿qué hicieron ellos? La imitaron. ¿Por qué? Aunque les servían todas las 4 patas. Porque habían aprendido de la mamá. Puesto los ojos en Jesucristo. Los que estamos buscando su justicia. Imposible que tú busques la justicia de Cristo y guardes el domingo. Por lo tanto, yo categorizo eso como una secta. Cualquier iglesia dominical que enseñe que el domingo es el día del Señor, le está mostrando a cachorritos un Cristo que no es. El único Cristo, la única vida que Dios acepta es una vida sabática, no dominical. El momento que tú guardes el domingo, te sales de su justicia y estás bajo la ley. Mantente bajo la gracia, mi hermano. Mantente bajo la gracia, mi hermana. Porque es gracia de Dios darte a ti su justicia cumplida en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, este pastor dijo al principio, es que los 9 mandamientos están en el Nuevo Testamento, pero no el sábado. Vamos a leer los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, bien rapidito. Romanos 13, 8 y 9 tiene casi todos los mandamientos de la ley del prójimo. Vamos a leerlo. Y de hecho son palabra por palabra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El cumplimiento de la ley, hermanos, es el amor. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Falta uno más, y lo encontré ahí en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verbalmente, palabra por palabra, esos mandamientos se encuentran allí mismo. 6 de los 10. En la tabla que tiene que ver con mi amor al prójimo. Pero ¿saben qué no van a encontrar? Y eso quiero decir a ese pastor evangélico que va al principio. Los primeros 4 mandamientos, no encuentras ninguno de ellos palabra por palabra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no está en el Nuevo Testamento, palabra por palabra. No vas a encontrar, no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra. No, eso no está en el Nuevo Testamento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano, porque Jehová no da por Dios. No, eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. Acordarte has del sábado para santificar los 6 días. No, eso no se encuentra en el Nuevo Testamento. Palabra por palabra, lo que tiene que ver con la tabla del amor hacia Dios, los primeros 4 mandamientos, palabra por palabra, no se encuentran en el Nuevo Testamento. Así que el pastor estaba equivocado. Si quiere buscar palabra por palabra, los últimos 6 sí, los primeros 4 no. Pero principios de cada uno de ellos se encuentran en todo el Nuevo Testamento. Hay muchos versículos que dicen solamente a Dios vas a servir. Hay muchos versículos que dicen no tengas ídolos o imágenes, que huye de la idolatría.
Hay muchos versículos que hablan de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. No directamente, pero muchos principios. Y así hay muchos. De hecho, hay 53. Pastor, you said that there was no Sabbath in the New Testament. There are 53 Bible verses. Hay 53 versículos bíblicos en el Nuevo Testamento solamente del sábado. Y porque mi tiempo es limitado, solamente voy a leer unos poquitos. Lucas 4:6, Jesús vino a Nazaret, de donde había sido criado, y conforme a su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Era la costumbre de Jesús, no solamente desde Lucas 4, pero la viene haciendo desde Génesis 2. Porque Él fue el que sabatizó el sábado, Él fue el que bendijo, santificó el sábado. Todo fue hecho por medio de Él, dice la Biblia. Marcos 2, 27, 28, también ya lo leímos. Cristo les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Pero vean este versículo, Mateo 24, 20. Jesús viendo después de su muerte, unos 35, 40 años después, dice la Biblia, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno, ni en sábado. Qué interesante que Cristo estaba esperando que su pueblo por más de 35 años orasen todos los días. Y Señor, no permitas que cuando nos toque huir, que la huida no sea ni en invierno ni sábado. Si Cristo hubiera cambiado el sábado al domingo, ¿no creen que Él hubiera dicho, ahora digan que no sea el domingo? No, hermanos. Él lo mantuvo como sábado porque para Cristo su pueblo iba a estar guardando el sábado después de su muerte. ¿Saben quién más guardó el sábado después de su muerte? La bendita Virgen María. Ahí está en el capítulo 23, 56 del libro de Lucas. Vamos a leerlo. Volvieron las mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos y no pudieron embalsamar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque descansaron el sábado conforme al mandamiento. El mandamiento iba a ser vigente, iba a continuar todavía después de la muerte de Cristo, que acabamos de leer en Hebreos capítulo 4, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. ¿Cómo Dios reposó de las suyas? 6 días trabajó y el 7º día sabatizó, lo reposó junto con Adán. Hechos 13 y Hechos 16 hablan muchas veces del sábado en el libro de Hechos. Vamos a leer aquí algunos versículos. Pero cuando salieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que se les predicasen estas palabras el sábado siguiente. Esto no es solo para judíos, hermanos, es para judíos y extranjeros, judíos y gentiles, los que quieren servir a Jehová, los que quieren amar su nombre, los que quieren abrazar su pacto, los que guardan el sábado para no profanarlo y hagan lo que Dios quiera, como leímos en Isaías 56. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo se venía la gente, judíos y gentiles, a escuchar la palabra de Dios? Todos los sábados. Hechos capítulo 16, versículo 13. Y el sábado salimos de la ciudad no para predicar, solamente para pasar un lunch, un tiempo bonito, cerca de un riachuelo apacible, ahí a la orilla del río, donde solía hacerse la oración cada sábado. Y nos sentamos y hablamos con las mujeres que allí se habían reunido. Qué lindo. Pablo encontró esto de la guardanza del sábado, aún dentro de las sinagogas y afuera de las sinagogas. Dice la Biblia en Hechos 17 y Hechos 18. Y Pablo, como solía hacerlo, fue a verlos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a gentiles, judíos y a griegos. Ahora, los 8 versículos del domingo en la Biblia. Vamos a leerlo rapidito. Aquí está el primero. Se llama Tamiatón, Sabatón, el primero del sábado. Mateo 28, 1 y 2. Pasado el sábado al amanecer, el primer día de la semana, ahí está el domingo. Fue María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y de pronto hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Este versículo nos da autoridad para cambiar el sábado al domingo? No. Es simplemente un hecho que el domingo viene después del sábado y que el domingo Jesús resucitó, nada más. Igual con los siguientes 4 versículos. Marcos 16, 1 y 2.
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle el cuerpo de Cristo. Muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Igual, solamente una declaración de hecho. Número 3. Habiendo pues, Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de cual había quitado 7 demonios. Esto da transferencia del sábado al domingo. No, solamente es un hecho de declaración, que Jesús resucitó el día después del sábado, que se llama el primer día de la semana, y se le apareció a ciertas mujeres. Lucas 23:56 y 24:1. Este es muy interesante. Al regresar, las mujeres prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué te dice esto? Que el domingo viene después del sábado y que el domingo no es parte del mandamiento. Muy claro. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de la mañana, siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Por qué es que estas diferentes 6 lecciones, nos dice de que Jesús resucitó el primer día de la semana? Porque Cristo cumplió la ley mosaica. Jesús murió, ¿saben a qué horas exactamente? A las 3 de la tarde, cuando el sacerdote iba a matar el cordero, Jesús murió en la cruz como la Pascua. ¿Qué pasó 5 o 6 horas después? Los hijos de Israel estaban comiendo el corderito con panes sin levadura. Esa es la siguiente fiesta, que es el 15, porque ya es el siguiente día, que sería Shabbat, sábado. ¿Y qué pasó muy temprano de mañana, el 16, que es el primer día de la semana? Se levantó el sacerdote y mecía la ofrenda de trigo y cebada como el don de los primeros frutos a Dios. Jesús cumplió exactamente. A las 3 de la tarde muere como cordero. Todo el sábado reposa en la sepultura y comienza su trabajo otra vez el domingo, temprano de mañana, llevándose cautiva la cautividad, presenta a Dios los primeros frutos y desciende otra vez a esta tierra. 50 días después es Pentecostés y exactamente 50 días después cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia temprana y comenzó la iglesia con el reavivamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Por eso Cristo salió de la tumba el primer día de la semana, no en honor a un nuevo pacto, no porque se cambió el sábado al domingo, sino en cumplimiento a la ley mosaica, a la ley de las fiestas del Señor. Ahora, Juan 20:19, esta es la sexta, vamos a ver. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, el domingo, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, ¡ay, vio pastor! Ya estaban ahí los discípulos celebrando la resurrección, estaban ya guardando el domingo en vez del sábado. No. Estaban todos juntos por miedo a los judíos. Y Jesús se les apareció y se puso en el medio y les dijo, paz a vosotros. Esto no quiere decir que ahora el domingo es el día del Señor, o que el sábado fue cambiado por domingo. Es simplemente que estaban reunidos el domingo y el lunes y el martes, todos juntos por temor. Si eso le mataron a Jesús, ¿qué no va a pasar a nosotros? Y Jesús vino y se presentó delante de ellos. Ahora, nos quedan 2 versículos más, hermanos. Vamos a ver si aquí se encuentra en este. 1 Corintios 16. Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. Ahí está. No se reunían en una iglesia para ahí recoger una ofrenda, sino cada uno tenía en su casa su ofrenda y él iba a pasar de casa en casa en casa al llevar la ofrendita que tenían para las viudas y la gente que tenía hambre en Jerusalén. Este es el último que nos resta. Hechos 20. El primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron, ahí estaba el pastor, ya estaban celebrando ahí hasta con pan, ¿cómo se dice? Partiendo pan, quiere decir que tenían santa comunión. No. Partir pan quiere decir una comidita. De hecho, partían pan todos los días, partiendo pan de casa en casa en los templos. Eso es lo que era. Era una reunión sábado de noche, porque vea, Pablo les predicó hasta la medianoche, habían lámparas en el aposento alto, se cayó ese muchacho y lo resucitó, conocemos la historia.
porque se iba el siguiente día de viaje, última vez que los iba a ver. Hermanos y hermanas, el hecho es de que los discípulos se venían al templo en partimiento del pan todos los días, de día en día en el templo. El hecho de que estaban reunidos un sábado de noche no quiere decir que ahora el domingo es el día del Señor. Que esto quede muy claro. Ahora, vean lo que dijo Pablo de él mismo. Cuando si aquí yo trajera ahorita y yo le dijera a Pablo, por favor, defiéndete a ti mismo. Vea qué fue su propia defensa como abogado de él mismo. Hechos 24. Y tampoco pueden probar estos judíos las cosas de las que ahora me acusan. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Pregunta, si Pablo iba a creer todo lo que está escrito en la ley y los profetas, ¿cómo es que Pablo va a cambiar ahorita el sábado al domingo? Eso no está profetizado en la ley y los profetas. Pablo dijo aún una cosa adicional delante de Félix. Capítulo 26, versículo 22 de Hechos. Habiendo obtenido pues la ayuda de Dios, continúa hasta el día de hoy dando testimonio tanto a pequeños como a grandes, sin decir nada distinto de lo que los profetas y Moisés dijeron. Hermanos y hermanas, no le echemos la culpa a Pablo de que estamos pensando que él cambió el sábado al domingo en los siguientes versículos que ahorita les voy a exponer antes de terminar. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Vio, pastor? No hay que guardar la ley porque el fin de la ley es Cristo. No, hermanos. La palabra fin es telos, que quiere decir objetivo. El objetivo de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque si tú vas a la ley y le dices, dame tu justicia, la ley te va a decir, ok, ¿por qué te la voy a dar? Porque yo hago esto, yo guardo el sábado, yo soy vegetariano, y todo es yo. Pero la justicia va a decir, de la ley va a decir, no, pero está bien que tú eres vegetariano, pero tú te comiste ese helado a la 1 de la mañana en tu refrigerador. Y te tomaste una sodita por ahí. No eres ¿qué? Perfecto. Si vamos a la ley para que nos dé su justicia, la ley no tiene ni misericordia, clemencia ni gracia. Pero la ley nos dice, tú estás sucio, sí, pero la fuente está allá. La ley es nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. El fin de la ley es que recibas justicia, es Cristo. Vean cómo termina el versículo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? No somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la justicia de Cristo, la cual nos es dada cuando nos damos cuenta que nadie se las pique de demasiado santo con la ley. Ese es el problema de la ley. ¿Ok? Muy importante. Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre un día y otro. ¿Se dio cuenta, pastor? No me juzgue. Usted dice sábado, yo digo domingo. Y el tipo que está allá tiene el martes libre, que el sábado para él sea martes. Uno dice un día, el otro dice otro día. Otro juzga iguales todos los días. Y para mí, todos los días son santos, porque yo alabo a Dios todos los días. Yo lo he escuchado. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que, pastor, todo lo que usted dijo ahorita, usted está convencido en su mente y yo en la mía. Y para mí, cualquier día puede ser el día del Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Usted lo hace para el Señor, allá bueno, usted con su fe. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Para mí el sábado no es nada. Así que para mí no le pongo mucha atención. Si usted lo quiere bien y si no, no. El que come, lo come para el Señor porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Hermanos y hermanas, cuando el fariseo se oraba a sí mismo diciendo, gracias a Dios que yo no soy como estos hombres, porque una de las cosas que él dijo es, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Es bueno ayunar 2 veces? Sí, es bueno ayunar, pero no es un mandamiento de Dios que tú tengas que ayunar 2 veces a la semana. Y aquí está el problema. El problema no era de día de sábado, domingo, no, era días de ayuno. El que come, yo no tengo que ayunar 2 veces a la semana, yo puedo ayunar 1 vez. Pero los que ayunaban 2 veces juzgaban a los que ayunaban solamente 1 vez. Él está diciendo, mira, si tú quieres ayunar 2 veces a la semana o 1 vez, hazlo. Pero no tiene que ver esto con el Santo Sábado.
Que eso quede muy claro. Pablo nunca habló nada en contra del sábado. Ahora, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días festivos, lunas nuevas o sábados. Yo, pastor, no me juzgues si yo guardo el sábado o no. ¿Por qué? Porque ya todo eso ya quedó clavado en la cruz. No, hermanos y hermanas, que esto quede claro. Los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz. Y la ley de Moisés no fue clavada en la cruz. Díganme, hermanos, ¿qué es lo que fue físicamente clavado en la cruz? Con 4 clavos. A ver, un clavo, la mano derecha. Un clavo, la mano izquierda. Un clavo entre ambos pies. Sobra un clavo. ¿Qué otro clavo es crucificado en la cruz? Hermano Felipe. El letrero que se le llama un acta de decreto, porque es una muerte penal romana, y tenían que decir la razón por la cual ese hombre estaba siendo crucificado. En el caso de Jesús, ¿qué le pusieron? INRI, Jesús Christus, Rey de los Judíos. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? No, di que él dijo que era Rey de los Judíos. Él dijo, no, lo que yo ya puse. 4 clavos, izquierda, derecha, sobre los pies, y uno más. El acta de decretos que estaba en contra de nosotros. ¿Qué es lo que estaba en contra de ti y de mí? La ley rota. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. La ley rota. El pecado es lo que fue clavado en la cruz. Cristo Jesús no es solamente el Cordero de Dios. Cristo dijo, y así como Moisés levantó, ¿la qué? La serpiente. Así será levantado el Hijo del Hombre, porque Cristo Jesús se convirtió pecado. Se convirtió en nuestro pecado. Lo que murió clavado en la cruz es el pecado. No las fiestas, no los mandamientos. Ahora, eso de que por lo tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué yo no juzgo a nadie? No debemos de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque el que cumplió la ley fue Cristo. Pero sí amamos a la gente y le decimos, entra en la gracia, recibe la justicia de Cristo. Porque el momento que tú guardas el domingo estás bajo la ley. Cristo nunca lo guardó. Y con amor llamamos a la gente. Pero ¿por qué nadie nos juzga en comida, en bebida, en lunas nuevas, en sábado, días festivos? Esta es una razón. Pero la otra razón, y me gustaría tener 10 minutos más, pero nomás escúchenme. Capítulo 2, versículo 1. No entren en disputaciones dudosas. Versículo 17 al 22. Mismo capítulo de Colosenses 2. Habla de mandamientos de hombres, adoración de ángeles y obras ascéticas. Habían personas en la iglesia de Colosa que eran gentiles, que estaban juzgando a los cristianos que guardaban el sábado, guardaban la luna nueva, guardaban las ordenanzas. Y él está diciendo a ellos, no dejes que este grupo te juzgue. Esto es para entrar en vamos a hacer esto. Vamos a tener esta tarde una despedida de sábado aquí. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Y tendremos 1 hora entera, de 6:30 a media hora, de 6:30 a 7 en la despedida del sábado. Yo voy a tener aquí para entrar más en detalle en esto, porque desafortunadamente, aunque comenzamos temprano, se me fue el tiempo. Termino con esto. Tenemos 3 minutos más. ¿Quién falsificó el día santo? ¿Quién lo falsificó? Pregunta, dice el catequismo. ¿Qué día es sábado? Respuesta, sábado es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Dice, es verdad que la Iglesia Católica admite el cambio del sábado al domingo y ese cambio es marca de su propia autoridad en asuntos religiosos.
El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia. Y este cambio del sábado al domingo es prueba de su autoridad. Pero ¿qué dice la Biblia? En Ezequiel 22. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado. ¿Por qué? Porque dice Dios, si retrajere del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiero que seamos como esa mujer, que perdió una moneda, de las 10 monedas, y ella buscó en toda su casa hasta encontrarla. Y cuando encontró esa 10ª moneda, pudo completar el hermoso collar que se le había dado para su boda. Así nosotros, que encontremos en estas verdades hoy explicadas la importancia del Santo Sábado. Y encontrando el Santo Sábado, que exclamemos como esta mujer, estoy completa. Ya tengo no los 9 mandamientos, tengo ahora todos los 10 mandamientos, los cuales Dios quiere que tú sigas por el resto de tu vida. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? Les invito a que nos pongamos de pie para una última oración. Nosotros bien, hermanos, vamos a tener una convivencia hoy a las 6:30. Vamos a despedir el sábado a las 6:30, a las 7 vamos a tener una comida rica y luego a las 7:30 tendremos una noche de juegos aquí en la iglesia. Así que planeen estar aquí esta noche a las 6:30 y luego tendremos una noche muy bonita juntos. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu verdad, Padre, que es para siempre, por tu justicia que es eterna y por tu santo y divino sábado que tú nos has dado como un regalo, una señal entre tú y nosotros. Hemos aprendido mucho este día, Padre, y pedimos que tú mantengas estas verdades y que ayudes a que cada uno de nosotros abramos nuestras propias Biblias para ver si estas verdades son así como fueron presentadas, y que tu Santo Espíritu nos guíe no solamente a toda verdad, sino a rehusar el domingo, dar la espalda como obras que no son tuyas y abrazar tu pacto, abrazando tu palabra que no muda, tu santo y divino sábado, el sello y la firma tuya de tu propio pacto. Ahora pedimos que nos ayudes no solo a venir a la iglesia el sábado, pero por fe a entrar en tu reposo y comenzar de nuevo la semana completos en ti. Bendito seas tú por estas grandes verdades, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Procedemos ahorita a la escuela sabática.